Bueno, nuevamente mis saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que oyen el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes, para los que me puedan escuchar por primera vez. Me llamo Orlando Rodulfo, vivo aquí en Venezuela y estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, con la ayuda del Señor, salvado por su gracia. Ya he orado. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 38 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en todo el mundo. Este es un pequeño ejercicio que yo vengo haciendo durante un año para enviarle mensajes a amigos, familiares y los que puedan oír por medio de las redes, con la ayuda del Señor, pidiéndole siempre su ayuda, que le pueda llegar la palabra de Dios, porque Dios tiene misericordia del pecador y quiere salvarle. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vayan por fe al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. La primera estrofa nada más. Despierta, triste pecador, oye sí, porque te dice el Salvador, ven a mí, a tu penoso trabajar, preparo dulce bienestar, en donde puede descansar. Oye sí, ven a mí, yo soy la fuente del perdón. Oye sí, en mí hay vida, salvación. Ven a mí, si del castigo huyendo vas, en mi refugio encontrarás, y vida eterna en mí tendrás. Oye sí, ven a mí. Quisiera decirte algo porque no quiero que se confunda tu corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Dice la Escritura, lo dijo un profeta por parte de Dios. Los profetas hablaban, Dios le daba el mensaje y ellos se lo comunicaban a la nación de Israel. Y él decía que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno conforme a sus obras. Cuando dice aquí el himnólogo, yo soy la fuente del perdón, no soy yo, es el Señor, porque Él está comunicando lo que el Señor te está diciendo a través de este himno, que Él es la fuente del perdón. Y entonces está diciendo, oye sí, ven a mí. La palabra de Dios, la persona tiene que oírla. Y Dios es el que va obrando en el corazón del pecador. El Señor hace la obra. Si usted tiene el interés de ser salvo, ojalá tenga el peso de su pecado en su corazón. Pero aún así, si usted todavía no siente el peso de su pecado, usted tiene que ir a la fuente de salvación. Quisiera leerte en el Evangelio según Marcos, capítulo 8, versículo 27. La persona, cuando siente el peso de su pecado o entiende que es un pecador, tiene que ir a la fuente de salvación, porque
hay unos que nos hundimos en el pecado y ya no queríamos seguir en esa vida. Mi persona fue uno y estaba buscando la salvación, escuché el mensaje del Evangelio y fui a la fuente de salvación, a Él, como dice el himnólogo aquí. Oye, sí, ven a mí, al Señor. Evangelio según Marcos 8, versículo 27, la confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos que la gente decía Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Quién soy? Él le hizo esa pregunta. Respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Evangelio de Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 9, en la misma confesión de Pedro. En el versículo 20, y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Bueno, más claro puedo decírtelo de otra manera: el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios vivo. El Señor le oraba al Padre. Él le agradaba cuando estuvo en su ministerio terrenal, oraba. En este evangelio que te leí, Pedro, vemos que dice que el Señor Jesús, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas. Pero en este otro evangelio completa la faena del Señor en su ministerio terrenal. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Quisiera leer en 1 Corintios 15, con la ayuda del Señor. Ya el Señor había hecho la obra de redención, pero ya Él mismo lo había dicho aquí también, donde dice la confesión de Pedro, en el Evangelio según Marcos, el versículo 31, y comenzó a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Primera de Pedro, Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo se retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí.
Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, el Señor Jesucristo, Dios le envió a este mundo pecador para que muriera por el pecador, por causa del pecado, que entró en el mundo por Adán. Entró la maldición a este mundo. Pasó la muerte a todos los hombres. Por eso la persona nace aquí, pecador, y tiene sus límites de días, de tiempo aquí en la tierra. ¿Sabe? La vida es corta. La vida pareciera larga, pero no es larga, es corta. Nosotros nos acordamos de cuando éramos jóvenes, como que fuese pasado no hace mucho tiempo, y ya tenemos una edad. Yo tengo 51 años, gracias al Señor. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque el peso de mis pecados me estaban llevando rumbo a la condenación eterna. Cuando puse la mirada de fe en el Señor, llegué a Él con mi carga de pecado, Él me perdonó todos mis pecados, y tengo paz en el corazón y seguridad de la vida eterna. Pero vemos aquí que Pedro fue uno de los pescadores que el Señor llamó. Lo llamó y él dejó lo que estaba haciendo, y el Señor le dijo: los haré pescadores de hombres. A veces la persona lo tiene atado aquí en el mundo por sus pecados, y no estoy queriendo decir que tienes que dejar de trabajar, sino que tal vez no han creído en el Señor porque no quieren tener identificación con el Señor. Les da vergüenza el Evangelio, la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Ningún pecador por sí mismo puede encontrar la solución a sus pecados y ir al cielo por sus propios medios. El único que lo puede llevar al cielo y reconciliarlo con Dios es el Señor Jesucristo. Mientras usted no ha creído, usted es una criatura de Dios. Todavía no ha sido hecho un hijo de Dios. Para poder ser reconciliado con Dios, tiene que creer en el Señor, reconocer que es un pecador. Pedro, cuando vio una pesca milagrosa que hizo el Señor, él mismo le dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Es un reconocimiento del pecado que hay en la persona. Todos los que hemos sido salvos nos hicimos como niños y llegamos a Él por la fe. Pero vemos aquí que el Señor, en uno de los evangelios, dice que Él oraba. El Señor, antes de salir a su faena, a salvar y hacer los milagros, porque Él vino, Dios lo envió, fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos el Evangelio, gracias al Señor. Te quise leer en la primera carta de Corintios, porque el apóstol Pablo predicó lo mismo que el Señor le enseñó a los discípulos. El versículo 31, y dice: y comenzó a enseñarle que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales y por los escribas, y ser muerto, sepultado y resucitar después de 3 días. Esto se lo enseñó el Señor a los discípulos. Ellos todavía no entendieron lo que el Señor les estaba comunicando. Ellos lo tenían a Él porque ellos pensaban que Él iba a reinar, iba a acabar con el yugo de los romanos ahí, y Él iba a reinar en ese momento en la nación. No era el propósito del Señor. El propósito del Señor era que se cumpliesen las escrituras. Ellos sabían, porque ellos eran estos 4 pescadores que escogió el Señor. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista.
Vemos otro punto muy claro aquí en las Escrituras. El Señor les hizo una pregunta. Como les dije primero, él había orado para lo que él estaba haciendo su ministerio terrenal, lo dice en Lucas. Entonces salieron él con sus discípulos. Cuando nosotros salimos a predicar, salimos con el Señor, porque la Escritura dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Está en el local, o cuando la iglesia se congrega o se traslada para otro lugar a predicar el mensaje. Los locales son los candeleros a donde el Señor quiere que nos reunamos, pero el Señor es donde están los creyentes reunidos. Cuando se sale a predicar, cuando se sale a hacer cualquier actividad en el nombre del Señor. Vemos aquí salió Jesús con sus discípulos por las aldeas. Cuando él fue sepultado y resucitó, se le apareció a los 12 discípulos. Estos son puntos claros que quisiera que nos siempre estemos atentos a todas estas cosas y saber que el Señor él está con su pueblo. Y que entonces él le hizo una pregunta, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Estos que nombran aquí, Juan el Bautista, Elías, algunos de los profetas, ellos representaron al Señor y Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista era una figura del Señor Jesucristo. Igualmente Elías y los mismos profetas. Pero vemos el testimonio que estaban dando ellos, lo que los hombres decían, que pensaban que el Señor era Juan el Bautista, Elías o alguno de estos. Estaban cerca, ¿verdad? Pero no habían entendido que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Había uno que entendió que era el apóstol Pedro. Entonces el Señor le preguntó, y entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo. Vemos al final del Evangelio de Lucas que ellos todavía no habían comprendido lo que después que el Señor hizo la obra de redención, todavía fue el Señor que les abrió el entendimiento. Pudieron ellos comprender, vieron al Señor resucitado, se cumplió lo que Él les estaba diciendo aquí. ¿Qué tiempo pasaría de aquí? No te puedo decir la fecha. Y vemos que el Señor les preguntó a ellos: ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, respondió Pedro. En el otro evangelio complementa y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú has creído esto, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el único que te puede salvar y librarte de tus pecados, porque por causa de tus pecados tú vas caminando rumbo al infierno, el lugar de condenación eterna, para ser juzgado, y el que no se halló en Cristo en el libro de la vida fue juzgado y lanzado al lago de fuego. Esto es si mueres sin salvación. Tienes oportunidad de ser salvo. Vemos que después de la sepultura del Señor, y vemos que los discípulos empezaron a predicar, y el Señor salvó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, él le pudo decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el apóstol Pablo reconoció que él estaba pecando, y el Señor le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga? Y él obedeció al Señor. Ahora, usted, amigo o amiga que no es salvo, usted ha creído que el Señor fue sepultado y resucitó al tercer día, y que Él murió por causa de sus pecados. Como te estoy diciendo aquí, el Señor le enseñó a los discípulos que tenía que padecer mucho, ser sepultado, y que iba a resucitar al tercer día. Y el apóstol Pablo, que es el que llevó el mensaje a los gentiles, porque
el mensaje de salvación es como una cadena que sigue para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que el apóstol Pablo predicó a los gentiles. Lo podemos leer en Hechos 26, versículo, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo predicó sobre la muerte y sepultura y resurrección del Señor. Y hubieron pruebas de que el Señor, muchos lo vieron, porque vemos que se le apareció a Cefa, después a 12, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales aún muchos viven. Esto ya el apóstol Pablo estaba dando las pruebas indubitables de que el Señor resucitó. Por eso nosotros te predicamos a un Cristo vivo, el mismo que le enseñó a los discípulos, del mismo que hablaron los profetas. Y entonces nosotros te estamos apuntando hacia Él para que tú puedas reconocer tus pecados delante de Él y que puedas ser sacado de las tinieblas del pecado a la luz admirable cuando creas en el Señor y sean borrados tus pecados, porque todo ser humano es un pecador y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y puedas entonces tener herencia entre los santificados y puedas tener seguridad de que si crees en el Señor, como nosotros tenemos seguridad que si morimos nuestros cuerpos van al sepulcro, pero nuestras almas se irán de inmediatamente con el Señor, como le pasó a aquel malhechor, que al morir el mismo Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo, al que fue sepultado después que hizo la obra de redención, que fue desechado, humillado. Él se humilló hasta muerte en cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Te que predicamos de uno que vive y Él quiere salvarte como nos salvó. Si no sientes el peso del pecado en tu corazón, pero si has entendido que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que tú has comprendido que y sientes en tu corazón que el mensaje del Evangelio es una verdad, eres un pecador igualito. Tienes que ir por la fe a Él para que tus pecados sean borrados. Ojalá sientas el peso de tu pecado en el corazón, porque puedes solucionar tu problema de tu pecado por la fe en el Señor Jesucristo y ser reconciliado con Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.